Era la tarde del 15 de junio de 2012 en una isla paradisíaca en Tailandia. El lugar estaba lleno de turistas, gente por todos lados, esa música en vivo viniendo de algún lugar, y en un hotel del lugar, muy cerca de la arena, una empleada estaba pasando con su carrito de limpieza por el segundo piso. Se detuvo ante una habitación. Tocó, llamó diciendo que era del servicio de limpieza, pero no obtuvo respuesta. Entonces tomó la tarjeta que tenía con ella, la tarjeta maestra, la pasó por la puerta, la destrabó y entró. ¿Qué halló en esa habitación? Hoy te contaré sobre eso. Soy Marcos Campos. Bienvenidos. Hay 3 episodios cada semana, lunes, miércoles y viernes. Suscríbete, activa la campanita y hazte miembro si puedes. Deja like, comentario o emoji. Ahora sí, vamos a los hechos. La noche del 12 de junio de 2012, dos hermanas canadienses estaban en un hotel en la isla de Phi Phi, Tailandia. Se llamaban Noemí Bellinger, 26 años, y Audrey, 20. Ambas, estudiantes universitarias de Quebec, estaban allí de viaje. La idea, en realidad, era un viaje por Asia, celebrar el fin del año escolar antes de volver a casa y empezar toda la rutina de nuevo. Ellas acababan de llegar de Vietnam, o sea, estaban allí en Tailandia, ya habían viajado por Vietnam, y Tailandia sería justamente su última parada antes de volver a casa en Canadá. Bueno, en cuanto entraron al cuarto, el cansancio les pegó, así que cuando llegaron de viaje y todo eso, ¿no? Principalmente a Noemí, al final de cuentas, ese viaje como mochilera, digamos, ¿no? Avión, barco, un calor tremendo, todo acumulado. Ella quería relajarse un poco más en ese momento, pero aún así, antes de acostarse, hizo algo que ya se había vuelto casi una costumbre. En ese viaje fue a revisar la cama donde se iba a acostar. Levantó las sábanas y revisó el colchón y las esquinas para asegurarse de que todo estuviera limpio. Nada fuera de lugar. Entonces se tiró en la cama y se quedó ahí, quieta, solo disfrutando el aire acondicionado. En cambio, Audrey, su hermana, ni lo pensó 2 veces, ¿ok? Ella no quería descansar, no, ella se fue al baño, empezó a arreglarse y tenía un motivo para eso. Cuando todavía estaban en Vietnam, conocieron a 2 turistas y terminaron llevándose bien. Esos turistas también serían brasileños, según fuentes, ya te cuento. Ellas se llevaron bien con los chicos, conversaron mucho y, como también iban a Tailandia, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? De verse de nuevo, tomar algo, platicar, ya sabes, esas cosas. Entonces, como los brasileños también estaban ahí, en esa isla de Phi Phi, el plan era que esa noche se iban a encontrar. Bueno, las 2 hermanas entonces estaban en ese plan, en esa onda, ¿no? Una bien animada y la otra queriendo relajarse. Pero en la noche ambas iban a salir y sus papás ya estaban preocupados. Noemí siempre hablaba con sus papás para tranquilizarlos y les aseguraba que cuidaba a su hermana menor y que nada se saldría de control. Y Audrey aceptaba eso, ¿no? Como la hermana mayor, ¿verdad? Como su niñera, entre comillas, en esa situación, Noemí acostada y Audrey arreglándose, Noemí llamó a sus papás, como solía hacer en todo el viaje. Antes de llamar, Audrey salió del baño y le pidió a su hermana que no llamara porque en Canadá ya era madrugada. Entonces salió gritando diciendo, no, no llames ahora, vas a terminar despertando a los dos, ¿verdad? Los vas a asustar porque saben que estamos viajando y todo eso. Y entonces la hermana dijo, está bien, es verdad, tienes razón, ¿no? Por la diferencia de horario, mejor lo dejamos para después. Así que Noemí estuvo de acuerdo, dejó el celular a un lado y dijo, ¿sabes qué? Yo también me voy a arreglar. Y así, poco tiempo después de eso, las dos salieron del hotel y se dirigieron a la playa. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran a esos brasileños. Ellos estaban frente a un bar junto al mar con cubetas llenas de hielo y bebidas. Las chicas, extrañadas, preguntaron qué era. Los chicos dijeron que era una bebida muy popular entre turistas y locales, pero no supieron decir exactamente qué era, solo que era fuerte y que todos lo tomaban. Audrey ni dudó, tomó una bebida y se la acabó de un trago. Noemí, al principio desconfiada, empezó a observar a su alrededor. Ahí todos estaban bebiendo eso, ella dijo, agarró una también y empezó a tomar. Y así, las horas pasaron y pasaron muy rápido. Ellas bebieron, probaron comida local, se detuvieron en el mar y bailaron mientras un DJ tocaba música. El ambiente estaba muy chido.
Con el tiempo, las dos se pusieron medio borrachas, igual que los brasileños. Ya era poco después de la 1 cuando Noemí decidió regresar al hotel con el chico que la acompañaba. Antes de irse, ella le dijo a Audrey, «Ya me voy, ¿vienes?» Audrey dijo, «No, no me voy ahora, me quedaré un rato más aquí. Vete tranquila, todo está bien, como ves, no hay peligro, en un rato llego». Bueno, Noemí tal vez no dejaría que su hermana se quedara ahí. Como ya estaba pasando ese ambiente y todos medio borrachos, creo que ella también vio y dijo, «Está bien, te espero allá». Terminó confiando también en el tipo que estaba con Audrey. Así, Noemí se despidió, dio la vuelta y se fue al hotel. Y así fue como esa primera noche, digamos, de su viaje a Tailandia terminó. Noemí, amigos, regresó al hotel poco después de la 1 de la mañana, como vimos, ¿no? Ella estaba acompañada de este supuesto brasileño con quien estaba teniendo un romance ahí. Las cámaras de seguridad grabaron a ambos en el cuarto de las hermanas, donde Noemí fue directo a la cama. Ella, borracha y cansada, pronto se quedó dormida. Unas horas después, cerca de las 4 de la mañana, Audrey volvió al hotel acompañada del otro brasileño, el joven. Con ella, había pasado toda la noche bailando allá en la playa. Las imágenes de seguridad también muestran a los cuatro entrando al cuarto en momentos distintos, ¿ok? Primero entró Noemí, luego Audrey, y después de madrugada ya nadie más fue visto entrando al cuarto. A las 6 de la mañana, las cámaras grabaron a los brasileños saliendo juntos del cuarto. Se fueron del hotel poco después. Las hermanas permanecieron ahí todo el día siguiente. Nadie vio a Noemí ni a Audrey salir del cuarto. Ellas no aparecieron para el desayuno, no salieron a pasear, nada en el hotel. Eso no levantó sospechas en ese primer momento, porque la isla en Tailandia atrae a muchos turistas jóvenes. Y a veces, ¿no? Esos turistas jóvenes terminan bebiendo la noche anterior y se quedan en el cuarto con resaca durante todo el día. Entonces, ese primer día pasó desapercibido, el segundo día también pasó desapercibido. El tercero también fue en la noche del 15 de junio, 3 días después. Tras esa madrugada, un empleado de limpieza notó el silencio. Tocó la puerta diciendo que era de limpieza. Al no recibir respuesta, usó la tarjeta y entró. Segundos después, la empleada del hotel salió corriendo por el pasillo pidiendo ayuda. En ese cuarto, Noemí y Audrey yacían inmóviles en sus camas, cubiertas con sábanas, con vómito a su alrededor. La policía fue llamada de inmediato y alrededor de las 9 de la noche, un equipo liderado por el teniente coronel Hachi Sambum llegó al hotel. Ese investigador, el teniente coronel, era muy experimentado en la región, ya había sido informado de lo que podría encontrar allí. Aún así, la escena llamaba la atención. Las dos hermanas llevaban sin vida al menos de 12 a 20 horas, según el cálculo estimado. Allí, a primera vista, había señales de lucha, no había señales de allanamiento, la habitación estaba en orden. En un principio, la hipótesis era solo intoxicación por alcohol. Era un destino turístico famoso por sus fiestas. Ese vómito a su alrededor reforzaba la idea. Sin embargo, al revisar los cuerpos de cerca, el detective notó algo que no concordaba con la explicación de intoxicación. Había sangre seca en las encías y bajo las uñas de ambas hermanas. Eso no era normal, y en ese momento, el investigador se dio cuenta de que necesitaba entender exactamente qué había pasado en las horas anteriores a esa madrugada. Las turistas que murieron estaban acostadas normalmente en sus camas. Sus pertenencias no parecían haber sido tocadas y no había señales de lucha. Parecían dormidas como si solo se hubieran quedado así. Bueno, a partir de ese momento, la principal pregunta que la policía necesitaba responder era con quién habían estado las dos en esos momentos previos a su muerte. Los empleados del hotel fueron interrogados primero y ahí la línea de tiempo empezó a aclararse. La primera noche en Tailandia, las hermanas salieron del hotel al anochecer.
Entonces, como les comenté, alrededor de la 1 de la mañana, Noemí regresó a la habitación acompañada de un hombre. Después de algunas horas, como a las 4 de la mañana, fue el turno de Audrey de regresar. Ella también estaba acompañada de un hombre. Ambos hombres estuvieron en la habitación hasta las 6 de la mañana, salieron juntos y nadie más entró después. Las imágenes de las cámaras confirmaban exactamente esa secuencia de hechos. Los horarios no generaban duda. El problema era que nadie conocía a esos dos hombres hasta entonces. La policía divulgó un comunicado pidiendo ayuda para identificar a esos hombres. La información se difundió rápidamente, principalmente porque involucraba a turistas extranjeras encontradas muertas en uno de los destinos más famosos de Tailandia. No tardó en aparecer una respuesta. Los dos hombres brasileños eran los mismos que estuvieron o fueron vistos con las chicas en la playa esa noche. Había un detalle. Ellos ya se habían ido de Tailandia. Cuando hallaron los cuerpos, ellas llevaban 3 días ahí. Y eso, claro, dejaba una duda, levantaba una sospecha. Legalmente podían hacerlo, no nada los detenía hasta entonces. Como las autoridades de allá no tienen jurisdicción aquí, el caso necesitó ¿cómo lo digo? De un intermediario internacional, en este caso Interpol. Una semana después, Interpol localizó y escuchó oficialmente a ambos hombres. Según el informe, al enterarse de la muerte de las hermanas, ambos mostraron conmoción genuina. Dijeron que no sabían nada y que se sorprendieron con la noticia. Al preguntarles sobre su salida rápida de Tailandia, dijeron que el viaje ya estaba planeado y los boletos comprados, etc. Negaron cualquier especulación de que estuvieran huyendo del lugar. También se les preguntó cómo estaban las chicas al salir del hotel a las 6 de la mañana. Y dijeron que las dos parecían muy mal, mareadas, débiles, como si se sintieran mal, o con resaca, algo así. Ellos bebieron toda la madrugada, Noemí solo hasta la 1. No sé si cuando ella llegó al cuarto, acompañada, siguió bebiendo o algo así. Se dice que fue directo a la cama, pero solo estando ahí para saber, ¿no? Durante la investigación, en la declaración con los muchachos, surgió un detalle curioso. Ambos brasileños contaron que en los días posteriores a esa noche también se sintieron mal, con molestias. Pasaron días vomitando, atrapados en la cama, sin saber exactamente qué tenían. Ellos, claro, sobrevivieron, pero dijeron que nunca se habían sentido tan mal así en la vida. Cuando Sambum, el teniente coronel e investigador, recibió la información, comenzó a conectar puntos y todo empezó a tener sentido para él. Si los 4 se sintieron mal esa noche, habían bebido juntos, comido juntos, tal vez todos ellos habían estado expuestos a algo, ¿no? Alguna intoxicación, en fin. Solo que los dos sobrevivieron y las 2 hermanas no. Al principio, en la mente del detective, cree que sus organismos pudieron reaccionar distinto a la toxina. No sé, lo que sea, ¿no? Que los 4 comieron. Así que había que aclarar las cosas. Con el relato de los brasileños, el teniente Sambum inició una nueva hipótesis. Si los 4 estuvieron juntos esa noche, comieron y bebieron lo mismo, era lógico pensar que se expusieron a la misma sustancia. La diferencia es que, por alguna razón, los cuerpos reaccionaron de formas diferentes. Como dije, la primera posibilidad que se planteó fue intoxicación alimentaria. Entonces, sucedió. Tailandia recibe millones de turistas cada año. Por eso, muchas personas se sienten mal al probar comida a la que no están acostumbradas. Hay personas que sufren una intoxicación leve por comer realmente algo que nunca habían probado, mientras que otras presentan un estado clínico más grave. En casos más extremos, algunos alimentos incluso pueden causar intoxicaciones graves que realmente ponen en riesgo la vida de la persona. Pero esa hipótesis empezó a venirse abajo cuando llegaron los primeros informes de toxicología en la sangre de Noemí y Audrey. Los exámenes detectaron la presencia de una sustancia llamada DEET, que es un componente químico usado, en realidad, en repelentes contra insectos. Ese hallazgo llamó la atención, pero no sorprendió a la policía ni a los investigadores, ya que es común en esa región. Una bebida conocida como popular entre turistas, esta bebida no sigue ninguna receta fija.
Antes se llamaba farmacia. Era un negocio donde mezclaban porquerías en un recipiente y lo vendían barato, ¿sabes? En el caso de Tailandia, se describió que normalmente es una mezcla hecha con refresco, jarabe, medicina de verdad, ya sabes, jarabe para la tos y todo eso. Otras sustancias, bebidas, alcohólicas, una mezcla de todo. En algunos casos incluso consumen componentes químicos como ese. Por eso mencioné el DEET. Esa bebida, amigos, no está regulada ni es segura, pero aún así se vendía abiertamente en bares de playa. Bueno, aquí cabe una advertencia porque yo dije, en mi época se llamaba farmacia, comenta. Aquí para mí, ¿quién ya ha oído hablar de ese asunto, de esa bebida mezclada con todo lo que hay en la farmacia? No, yo no tomé esa porquería, ¿ok? Yo siempre fui de la cervecita, del chop, nunca me gustaron mucho esas bebidas muy locas, destilados tampoco, no soy muy fan, lo mío es la chela. Bueno, hecho el aviso, seguimos. La conclusión de la policía, gente, ante todo esto fue la siguiente. Las hermanas habrían ingerido una cantidad excesiva de esa bebida, que tenía una cantidad excesiva de ese tal DEET, y eso habría causado en ellas un envenenamiento accidental. Esa teoría explicaba varias cosas, ¿no? Explicaba el vómito, que los brasileños también se sintieran mal y por qué. Todo empezó tras una noche de fiesta. Y la policía creía que ese lote específico de esa bebida había sido preparado con una cantidad mucho mayor de ese DEET. Ahí no sabemos si fue intencionalmente o accidentalmente. ¿Quién sabe quién hace esa mezcla, verdad? Quizá el tema de la intoxicación o envenenamiento también lo aclare, ¿no? Algo de sangrado en encías o debajo de uñas. 9 días después del hallazgo de los cuerpos, la investigación se consideró cerrada, así que la causa oficial de la muerte se registró realmente como un envenenamiento por esa sustancia. Los cuerpos de Noemí y Audrey fueron enviados a Canadá con el informe final de la policía tailandesa. Se fini, el caso estaba resuelto para la familia, pero en realidad todo apenas comenzaba. Al llegar la noticia a Canadá, los padres de Noemí y Audrey ya estaban desesperados. Pasaron días intentando hablar con sus hijas, ¿verdad? Llamándolas y todo eso. Mensajes sin respuesta, llamadas que no eran contestadas. Y en ningún momento, alguien de la policía tailandesa se puso en contacto para explicar lo que estaba pasando. La muerte de ambas se confirmó solo por los medios. Solo después de eso, las autoridades de Tailandia buscaron a la familia para informar que las hijas habían perdido la vida. El caso, que era investigado, se cerró como muerte accidental. Según ellos, había sido un envenenamiento causado por una bebida, cosas así. A los padres eso les pareció absurdo. ¿Cómo así? 2 jóvenes sanas murieron al otro lado del mundo y nadie avisó a la familia. La investigación se hizo rápido, en poco tiempo se resolvió todo. Una bebida prohibida se vende y nadie investiga quién la hizo. Es raro, no está bien. Empezaron a preguntar, pero las autoridades de Tailandia no tenían respuestas. Si esa bebida era tan común, ¿por qué no había alerta para turistas? Aquí se vende veneno y las autoridades no hacen nada. Si los 4 tomaron esa misma cosa, ¿por qué solo las 2 murieron y por qué la investigación se cerró tan rápido? Eso era lo que pensaban los padres de las chicas. Claro que eso mostraba que la conclusión que la policía de Tailandia quería darles a sus padres no valía para nada. La indignación familiar atrajo a la prensa canadiense y el caso ganó repercusión nacional. El gobierno de Canadá intervino y antes de entregar los cuerpos a la familia, los envió a análisis. De una de las principales forenses de Quebec, la doctora Renée Russell, su misión era bastante simple: confirmar si, de hecho, el DET había sido la causa de la muerte de las 2 jóvenes. Renée realizó una autopsia completa en los cuerpos de Noemí y Audrey, y el resultado no coincidía mucho con la versión oficial. No, ¿ok? Sí había rastros de DIT en los organismos de ambas. Pero, según esa forense, no era suficiente para matar a alguien. Y no había ningún otro veneno detectable que explicara esas muertes. Para Renée, eso no tenía sentido. Si no había sido la bebida y no había otra sustancia identificable, entonces, ¿qué exactamente había matado a esas 2 jóvenes? Aquí hago una pausa, ¿ok? No hay sustancia identificable, pero ¿no habría otra? ¿Por qué lo digo? ¿Solo algunos? Estoy pensando con voces en mi cabeza, ¿por qué?
Ellas se quedaron en el cuarto unos 3 días. Después, no sé específicamente cuánto tiempo pasó hasta que los cuerpos fueron trasladados. ¿Para qué? Para Canadá. Pasó mucho tiempo, amigos. No sé si eso afectó la autopsia secundaria en Canadá, pero supongo que sí, no es bueno. Sé que esa profesional de Canadá, contratada por la familia, sabía que la respuesta que buscaba no estaba en esos informes oficiales. Entonces ella debía buscar sola. Renee Russell no estaba convencida de que eso fuera un caso aislado, entonces ella empezó a investigar muertes de turistas en Tailandia, al menos en ese periodo, ¿verdad? Años atrás, casos similares en hoteles parecidos, con relatos vagos y conclusiones rápidas, ¿sabes? Y cuanto más investigaba, más inquieta se ponía. Entre 2009 y 2015, al menos 20 turistas extranjeros murieron en circunstancias similares al caso de Noemí y Audrey. Jóvenes, sanos, de viaje, usualmente tras noches sin violencia ni señales claras de crimen. En muchos casos, la explicación oficial era similar: malestar repentino, intoxicación o algo mal tras una noche de fiesta. Había demasiadas similitudes para ignorarlas. Las víctimas eran halladas en la cama. Había reportes de vómitos, sangrado leve, malestar intenso antes de la muerte. Y casi siempre, las investigaciones se cerraban de manera rápidamente. René empezó a sospechar que el problema no era la comida ni la bebida. Ella empezó a fijarse en otra cosa insólita, yo diría en el ambiente. Ella revisó los primeros relatos del caso de Noemí y Audrey y notó un detalle específico. En ese momento, eso parecía totalmente irrelevante, pero ahora, con este trabajo estrechándose, haciéndose más específico, eso llamaba la atención. Al llegar al hotel, Noemí y Audrey revisaron las sábanas antes de acostarse, como mencioné al inicio del episodio. Parecían estar limpios, de hecho lo estaban, pero siempre hay un pero, ¿no? Yo diría que estaban limpios hasta demasiado, ya van a entender. En ese tiempo, varios hoteles de la zona tenían brotes de chinches. Y para lidiar con eso, algunos establecimientos adoptaban métodos ilegales y extremadamente peligrosos. En lugar de contratar empresas especializadas, aplicaban pesticidas por su cuenta en los cuartos, incluso sobre colchones y sábanas. Uno de esos productos usados es un gas llamado fosfina, y esa fosfina es altamente tóxica. Se usa para matar insectos y roedores. La exposición puede causar vómito, insuficiencia respiratoria, daño vascular y muerte. Aquí no ocurre. Creo que el vínculo se está cerrando, ¿no? No, no es así. Y lo más importante, es difícil de detectar después de que el cuerpo ya ha pasado cierto tiempo. Fíjate. René entendió que eso lo explicaba casi todo. Las respuestas que buscaba estaban ahí, en esa sustancia, como la sangre en las encías y bajo las uñas. También el malestar extremo y repentino. También el malestar que los brasileños sintieron después, porque ellos se quedaron en el cuarto de ellas un tiempo, solo que se quedaron menos tiempo que ellas. Y ahí también está la cuestión de los organismos, ¿no? De la particularidad, cada quien reacciona de una manera. Eso explicaba mucho, ¿verdad? Incluso por qué la sustancia no salió en la segunda autopsia. Esa madrugada, los 4 durmieron en esas camas. Los brasileños se quedaron unas horas y se fueron como a las 6 de la mañana. Ellos estuvieron expuestos, pero en poca cantidad. Noemí y Audrey permanecieron ahí durante horas. No se sabe cuándo fallecieron, pero estuvieron expuestas y lamentablemente no resistieron. Ese hallazgo de Renee Russell cambió totalmente la percepción del caso, ¿no? Si Noemí y Audrey estuvieron expuestas a gas fosfina en su habitación de hotel, no fue un accidente. Una congelación accidental ahí sería resultado de una práctica sumamente irresponsable e ilegal. Pulverizar pesticidas en colchones y sábanas está prohibido en todos lados. El riesgo para humanos es conocido hace tiempo, y aún así lo pones ahí. Además, son turistas. Vas ahí confiado, a veces hasta pagas caro por el lugar y dices, no, yo confío, pero hay esos hijos de puta que te ponen en peligro, ¿no? Aún así, a pesar de ese descubrimiento de esa patóloga, el asunto quedó medio en el limbo. Ahí no avanzó mucho, no, la causa oficial seguía siendo esa.
Todavía no se ha reabierto el caso. Nadie, ni ningún hotel, ni nada, nadie fue responsabilizado. La explicación de la policía tailandesa era la misma. Envenenamiento accidental por causa de bebida adulterada. Oye, pero si alguien adulteró, también había que responsabilizar a esa persona, ¿no? Es raro, ¿verdad? La hipótesis de la fosfina nunca fue oficial. No solo sucedió con Noemí y Audrey, ¿ok? René también señaló otras muertes similares que nunca se investigaron a fondo. En varios casos, los informes se cerraron rápido, sin autopsias detalladas ni seguimiento independiente. Hoy, más de una década después de ese caso, el de las hermanas, oficialmente el caso sigue como resuelto. Incluso sin una respuesta que convenza a las personas que escucharon el informe de René, en realidad no es un sentimiento de abandono para René. El caso evidenció un problema mayor que 2 muertes. Al seguir la historia hasta el final, se percibe que algo fundamental falló de forma inusual. No fue una noche, así, en la que se perdieron en el alcohol. Fue una elección irresponsable. Amén. No fue falta de esperanza, sino una mezcla de suerte, negligencia, silencio y conveniencia. Piensen, chicos, nadie pagó por eso. Entonces estás ahí, ¿no? En un sitio turístico que probablemente sostiene la región. ¿Crees que no hay acuerdos detrás de eso? Son fuentes de mi cabeza, ¿ok? Si no están de acuerdo, comenten aquí. Y si sí, también. Imaginen, dirán, la patóloga de Canadá acertó, está en lo correcto. Pero ahora, La gente no lo reconoce porque si no, ¿cómo vendrían a visitarnos? ¿verdad? Es un camino extraño, que en mi cabeza causa el efecto contrario. Así queda, porque si ellos admitieran que se equivocaron, hicimos un pésimo trabajo al reconocer esas muertes. Esa es la causa. Doña René, reabramos el caso. Sea nuestra auxiliar, usted da más credibilidad, ¿cierto? Al menos esa es mi opinión, ¿no? No sé. Bueno, y para terminar, estoy seguro de que hay alguien del otro lado diciendo así. ¿Y los brasileños? Miren, chicos, investigué mucho sobre esos brasileños y no encontré nada sobre ellos. Encontré publicaciones en redes sociales como Reddit y Facebook diciendo que esos turistas eran brasileños. Publicaciones basadas en el video que también usé para mi guión de Mr. Balen. No sé cómo se pronuncia su nombre, usa su video como referencia. La gente está hablando de esos turistas ahí y ahí aparece un nombre, Bruno y Guy, pero yo pensé, totalmente no sé si se lo inventaron, si esos nombres fueron protegidos de alguna forma, preservados, ¿no? Mejor dicho, no sé. Entonces no puedo asegurarles aquí quiénes son, si realmente eran ellos o si eso fue presentado ahí. Solo para, en fin, reforzar la cobertura mediática del caso. No sé, si alguien sabe, coméntelo aquí. Pero este caso, chicos, hablando en serio ahora, es tan extraño, de verdad, causa una sensación de inseguridad tan grande. Me recordó el caso de Mike Mansholt, ¿lo recuerdan? Lo presenté en la temporada 2024. Sí, me acuerdo, lo dejo aquí en pantalla. Es sobre un chico que viajó solo a Malta por primera vez y murió de forma muy extraña. Si no han visto ese episodio, vale la pena, te deja sin aliento. La forma en que el chico volvió a casa, su cuerpo, es surrealista. Bueno, eso es todo. Comenta aquí qué te pareció nuestro trabajo de hoy. Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.